El segundo imperio mexicano. Buen día, jóvenes. Permítanme iniciar este video con una pregunta que estoy seguro les parecerá algo extraña. ¿Se imaginan que hoy, en pleno 2025, México tuviera un emperador europeo como gobernante? Que un príncipe de Austria viniera a decirnos cómo vivir y qué leyes seguir. Les suena absurdo, ¿verdad? Pues créanme, jóvenes, que esto no es ciencia ficción, ni una película. Hace poco más de 150 años, esto fue una realidad en nuestro país. Hoy vamos a ver uno de los episodios más dramáticos y fascinantes de nuestra historia, el Segundo Imperio Mexicano. Este imperio no duró ni siquiera 4 años completos, pero sus consecuencias marcaron el rumbo de nuestra nación. Comienzo por el principio. Después de que las fuerzas francesas tomaron la ciudad de Puebla, un grupo de personas prominentes formó lo que se llamó una junta de notables. Esta junta proclamó el imperio el 19 de julio de 1863. Pero esperen un momento, jóvenes, que aquí viene la parte interesante. Necesitaban un emperador. Los grupos monarquistas mexicanos, es decir, que creían que México debía ser gobernado por un rey o emperador y no por un presidente electo, ya tenían a alguien en mente. Su candidato era Maximiliano de Habsburgo, nada más y nada menos que el hermano del emperador de Austria. Imaginen eso, jóvenes. Traer a un príncipe austriaco para que gobernara México. Ahora bien, algo curioso sucedió. Maximiliano no era tonto y sabía que esto podría verse mal. Entonces puso una condición. Antes de aceptar, quería que el pueblo mexicano expresara su deseo de que fuera él quien nos gobernara. Los monarquistas se apresuraron a recolectar miles de firmas para mostrar este supuesto apoyo popular. Aquí les hago una pregunta para que la reflexionen. ¿Ustedes creen que en un país dividido por la guerra, donde muchas personas no saben leer ni escribir, esas firmas realmente representaban la voluntad de todo el pueblo mexicano? Piénsenlo bien. Es como si hoy alguien recolectara firmas solo en ciertos barrios de la ciudad y dijera que representa a todo el país. ¿Creen que sería justo? Una vez que Maximiliano aceptó, firmó los tratados de Miramar con Napoleón III, el emperador de Francia. Estos tratados, jóvenes, eran sumamente favorables para los franceses. México quedaba comprometido económicamente dependiendo del apoyo militar y financiero de Francia. Era como cuando alguien te presta dinero, pero te pone tantas condiciones
que terminas más endeudado y dependiente de esa persona. El 28 de mayo de 1864, Maximiliano y su esposa Carlota llegaron al puerto de Veracruz. Imaginen la escena: un barco europeo llegando a nuestras costas, una pareja imperial bajando con toda su comitiva. Fueron recibidos con grandes festejos en Orizaba y Puebla por los monarquistas que los apoyaban. Debió haber sido un espectáculo impresionante para la época. Pero mientras algunos festejaban, otros luchaban. Benito Juárez y los republicanos nunca aceptaron este imperio. Para ellos y para millones de mexicanos esto era una invasión extranjera disfrazada de monarquía elegante. Y ahora viene la parte más sorprendente de toda esta historia. Presten atención porque esto es fascinante. Maximiliano, quien había sido traído por los conservadores para establecer un gobierno tradicional y apoyar a la iglesia, resultó ser liberal. Sí, jóvenes, así como lo escuchan. Las primeras disposiciones que tomó mostraron un claro matiz liberal. Elaboró varios documentos importantes: el Estatuto del Imperio, un Código Civil y una ley agraria y de trabajo. Esta última es especialmente importante, así que permítame explicarles bien lo que decía. La ley de trabajo de Maximiliano establecía tres cosas revolucionarias para su época. Primero, que se devolverían las tierras a los pueblos indígenas. Segundo, que la jornada de trabajo no podría exceder las 10 horas diarias. Piensen que en esa época la gente trabajaba de sol a sol, a veces 14 o 16 horas al día. Y tercero, prohibía los castigos corporales y limitaba el endeudamiento en las tiendas de raya. Déjenme explicarles qué eran estas tiendas de raya, porque es importante que ustedes lo entiendan. Imaginen que trabajan en una hacienda, pero no les pagan con dinero, sino con vales para comprar en una tienda que es del mismo dueño de la hacienda. Los precios son altísimos y siempre terminan debiendo más de lo que ganan. Como deben dinero, no pueden irse, quedan atrapados. Era prácticamente una forma de esclavitud moderna. Maximiliano quiso acabar con esto, pero hay más. Cuando el clero y los conservadores esperaban que Maximiliano suprimiera la libertad de culto y devolviera todos los bienes que se le habían quitado a la iglesia, él se pronunció en contra. Mantuvo la libertad de culto y no impidió la nacionalización de los bienes del clero. ¿Se imaginan, jóvenes, la cara de los conservadores? Ellos lo habían traído esperando que fuera su aliado. Y resulta que actuaba como liberal. El sector eclesiástico cayó en el más completo desencanto y le retiró su apoyo al emperador. Fue como cuando invitas así a alguien a tu casa, esperando que te apoye en algo, y esa persona hace exactamente lo contrario. Una decepción total. Entonces,
Piensen en la situación de Maximiliano. Perdía el apoyo de los conservadores por ser demasiado liberal, pero tampoco convencía a los liberales, porque al fin y al cabo era un emperador extranjero, impuesto por una invasión francesa. Estaba, como decimos popularmente, entre la espada y la pared. A pesar de todos estos problemas, Maximiliano sí intentó hacer cosas buenas para el país. Sabía que México necesitaba modernizarse, así que impulsó la construcción del ferrocarril en la ruta México-Veracruz. Para que entiendan la importancia de estos, los ferrocarriles en el siglo XIX eran como el Internet de hoy. Eran la forma de comunicar al país, de transportar mercancías rápidamente y desarrollar la economía. También creó cuerpos consultivos para conocer los problemas que aquejaban a la población. Estableció disposiciones sobre el reconocimiento de hijos y creó algo llamado la Junta Protectora de la clase menesterosa. Menesterosa significa necesitada, pobre. Esta junta se dedicaría a tratar de mejorar la situación de los más necesitados del país. Como ven, jóvenes, sus intenciones parecían genuinas. No era un villano de película que solo quería hacernos daño. Pero aquí está el problema fundamental. Por más buenas intenciones que tuviera, su gobierno carecía de legitimidad. Había llegado al poder gracias a bayonetas francesas, no por la voluntad del pueblo mexicano. Mientras Maximiliano intentaba gobernar desde la Ciudad de México, Benito Juárez nunca se rindió. Él representaba la República, la soberanía nacional, el derecho del pueblo mexicano a elegir su gobierno. Juárez siguió luchando, moviéndose por todo el norte del país, manteniendo vivo el régimen del gobierno republicano. Así surge un dato interesante que demuestra que la historia no es simplemente de buenos contra malos. El general Jesús González Ortega, quien era ministro de la Suprema Corte de Justicia y estaba del lado republicano, le pidió a Juárez que entregara la presidencia porque su periodo había concluido legalmente. Pero Juárez argumentó que la nación estaba en guerra y extendió su mandato. Esto causó controversia, incluso entre los propios liberales. Algunos lo apoyaron, otros lo criticaron. ¿Ven cómo hasta nuestros héroes enfrentaron dilemas difíciles? Juárez tuvo que tomar una decisión polémica para mantener la lucha contra el imperio. La historia no es blanco y negro, jóvenes. Está llena de matices y decisiones complicadas. El Segundo Imperio comenzó a derrumbarse cuando el contexto internacional cambió. Y aquí aprenderemos algo muy importante. Ningún país existe en aislamiento. Lo que pasa en el mundo afecta lo que pasa en nuestro país. Después de que terminó la Guerra de Secesión en Estados Unidos en 1865 y y ante la amenaza de que se consolidara la Confederación Alemana en Europa, Napoleón III necesitaba sus tropas de vuelta en Francia. A finales de 1866 e inicios
de 1867, Francia comenzó a retirar los 30,000 hombres que apoyaban al Imperio Mexicano. El Tratado de Miramar había estipulado que Napoleón III apoyaría a Maximiliano con esos 30,000 soldados y un préstamo de 180 millones de pesos para mantener las tropas en México y pagar parte de la deuda externa. Pero cuando Francia retiró su apoyo, todo se vino abajo como un castillo de naipes. Para empeorar las cosas, el gobierno estadounidense, bajo el principio de la doctrina Monroe, que declaraba América para los americanos, facilitó que los liberales mexicanos contrataran un préstamo de 3 millones de pesos para reforzar su lucha contra Maximiliano. Piensen en esto, sin respaldo internacional, sin el apoyo de los conservadores mexicanos que lo habían traído, sin el apoyo del clero, Maximiliano se encontró completamente solo y vulnerable. Era solo cuestión de tiempo para que todo terminara. Los últimos meses del imperio fueron desesperados. La emperatriz Carlota viajó a Europa con una misión: exigir al Papa y a Napoleón III que cumplieran el apoyo pactado en Miramar. Pero la respuesta fue negativa en ambos casos. Nadie quería seguir apoyando una causa perdida. Francisco José, el emperador de Austria y hermano de Maximiliano, ofreció enviar apoyo militar, pero nunca pudo llegar porque Estados Unidos bloqueó cualquier intento de ayuda europea. Finalmente, Maximiliano fue replegado a la ciudad de Querétaro, donde intentó resistir junto con dos de sus generales más leales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, pero fue capturado. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas en Querétaro, el segundo emperador de México y sus dos colaboradores fueron fusilados. Maximiliano enfrentó su destino con dignidad. Según cuentan los testigos, sus últimas palabras fueron en español, el idioma del país que intentó gobernar. Menos de un mes después, el 15 de julio de 1867, Benito Juárez y Porfirio Díaz izaron la bandera republicana en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. La República había triunfado. México volvía a ser una nación soberana, libre de intervenciones extranjeras. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Quiero que reflexionemos lo que hemos visto hoy. El Segundo Imperio Mexicano duró apenas 3 años, de 1864 a 1867. 3 años que parecen poco en la historia de una nación, pero que nos dejaron lecciones fundamentales que siguen siendo válidas hasta el día de hoy. Primera, la soberanía nacional no se negocia. Por más buenas intenciones que pudiera tener Maximiliano, por más reformas progresistas que intentara implementar, su gobierno era el resultado de una intervención extranjera, y eso lo hacía ilegítimo ante los ojos de millones de mexicanos. El derecho de un pueblo a elegir su propio gobierno es sagrado. Segunda lección: las decisiones políticas nunca ocurren en el vacío. Todo está conectado. El retiro del apoyo francés, la guerra de estadounidense, los conflictos en Europa, todo influyó en el destino del Imperio Mexicano. Por eso es tan importante que ustedes estén informados sobre lo que pasa en el mundo, no solo en México. Tercera, la historia no es una película de buenos contra malos. Maximiliano no era el villano absoluto que algunos pintan. Intentó hacer reformas progresistas, se preocupó por los trabajadores y los pueblos indígenas,
pero estaba en el lado equivocado de la historia. Y Juárez, aunque es nuestro héroe nacional, también tuvo que tomar decisiones polémicas que generaron controversia. Ambos eran hombres de su tiempo, tomando decisiones en circunstancias extraordinariamente difíciles. El triunfo de la República en 1867 consolidó los principios liberales en México y aseguró nuestra independencia frente a las potencias europeas. Esa victoria, jóvenes, es la razón por la que hoy ustedes y yo vivimos en una nación soberana, donde nadie de fuera nos impone quién debe gobernarnos. Cada vez que ejercemos nuestro derecho al voto, cada vez que participamos en la vida democrática de nuestro país, cada vez que defendemos nuestros derechos como ciudadanos, estamos honrando la memoria de aquellos mexicanos que prefirieron morir defendiendo a la República antes que vivir bajo el imperio impuesto por fuerzas extranjeras. Quiero finalizar este video con una reflexión. La historia no solo son fechas y nombres que tenemos que memorizar. La historia es el conjunto de decisiones que tomaron personas reales, con miedos y esperanzas como las nuestras, en momentos críticos que definieron el rumbo de nuestra nación. Entender el pasado nos ayuda a valorar el presente y a construir un mejor futuro para todos. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compártanlo. Saludos.